Vamos a hablar ya de un proyecto de ley que ya está aprobado. Hablamos de la Ley de Desperdicio Alimentario, que entrará en vigor el año que viene. El objetivo, que no se tiren alimentos, y sobre ello pues vamos a ver qué opciones se manejan junto a mi compañero Dani de Castro y también Patricia Solayes, bromatóloga. Muy buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes. Y lo primero que le queremos preguntar a Patricia es ¿por qué no se aplica ya esa ley? ¿Por qué hay que esperar unos meses? Porque es complicada de aplicar, sobre todo en industria alimentaria, en hostelería, sobre todo. Claro, al final, hostelería, cuando hablamos de industria alimentaria, siempre pensamos en las fábricas, las grandes fábricas que producen grandes cantidades de alimentos. Pero claro, todo lo que son los bares, los pequeños bares, también es industria alimentaria. Entonces, aplicar esta ley en industria es relativamente fácil porque muchísimas industrias ya tienen sus sistemas de gestión de residuos, todo está muy controlado. Pero claro, esto aplícalo en pequeños restaurantes o aplícalo, por ejemplo, en pequeñas residencias, que también se da de comer. Claro, eso va a llevar un poquito de tiempo. ¿Y estamos preparados, o más bien dicho, está preparada la sociedad para un desperdicio cero? Es complicado, siempre va a quedar algo de desperdicio. De hecho, la misma ley da varias opciones, ¿no?, de generar desperdicios y de aprovecharlos, porque hay un ranking, ¿no?, de aprovechamiento. Entonces, lo que nos dice es que primero lo vamos a utilizar para alimentación humana, siempre que se pueda. Si no se puede utilizar para alimentación humana, se va a utilizar para alimentación animal. Si no se puede utilizar para alimentación animal, una valorización, pues, por ejemplo, compost, etcétera. Y si ya no es posible, ya eso directamente se elimina, se desecha. O sea, la misma ley entiende que puede haber casos en los que se va a generar desperdicio que no se puede aprovechar de ningún modo. Y lo que vamos a analizar, Vanessa, es ¿dónde se tira más comida? Es sorprendente. Yo no pensaba que donde más comida se tira es en las casas, en las propias casas, ¿verdad, Patricia? Sí, sí. Vamos a ver los datos. Sectores que más desperdician. Los hogares, 639 millones de toneladas que se tiran al año. En hostelería, 290 millones, que también es mucho. Y supermercados y tiendas, que parece que es lo que más se tira, al final es un porcentaje más pequeño, 131, y el total, la verdad es que es impresionante. Es sorprendente que se tiren más de 1.000 millones de toneladas al año. ¿Y qué podemos hacer, Patricia, en casa cada uno de nosotros? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que se te ocurre que podemos hacer? Lo primero, hacer bien la compra, porque estamos muy acostumbrados a ir a la compra y comprar todo lo que nos apetece. Vamos con el carro y vamos echando, ¿no? Pues un error, por ejemplo, es ir a hacer la compra con hambre. Entonces, sobre todo por el pasillo de los snacks, de las cosas así apetitosas y tal, vamos a empezar a echar. Nos vamos a dejar también atraer por las ofertas, ¿no? Liquidaciones, ofertas. Aunque no lo necesitemos, muchas veces son tan atractivos los precios que lo vamos a echar también al carro de la compra. Entonces, sobre todo a la hora de hacer la compra, utilizar muchísimo la cabeza, hacer Vamos a listas. verlo Venga. En pantalla también, porque tenemos previsto y a la gente le podemos avisar de qué es lo que podemos hacer. Vamos a ir viendo, por ejemplo, planificar las comidas, el famoso batch cooking, de poderte hacer los tuppers. Por ejemplo, ahí lo tenemos. Aprovechar las sobras, eso también. Eso es. Por ejemplo, un arroz o un guiso, claro, te queda, te sobra algo de líquido, pues lo pones y lo vuelves a hacer y lo aprovechamos. Utilizar el congelador, no sé si lo haces tú, Vanessa, o no. Sí, y la otra pregunta es utilizar el congelador, pero ¿y en cuanto a la nevera también? Porque muchas veces llenamos la nevera y también tiene un periodo. Tenemos que ser conscientes que los alimentos duran lo que duran, no pueden estar ahí días y al final es lo que acaba pasando. Eso es, nos tenemos que fijar en las fechas de caducidad. Incluso a la hora de comprar también nos tenemos que fijar en las fechas de caducidad. En una práctica que antes lo hemos estado comentando de muchos supermercados, ya lo que están haciendo es empezar a hacer precios especiales para productos que están próximos a la caducidad, ¿no? Entonces, son precios muy atractivos, por lo tanto, si los compramos, tenemos que consumirlos muy rápido. Tenemos que fijarnos muy bien en esas caducidades. Si no lo vamos a consumir en el momento, lo mejor es congelar. Y aunque esté próximo a la fecha de caducidad, perdona, Dani, no pasa nada, se congela y ahí está. Eso es. Sí que es cierto que si vamos a congelar, si compramos pensando que vamos a congelar, lo ideal es congelar cuanto antes mejor, porque el alimento, digamos, que va a estar en mejores condiciones que si lo hemos dejado que se acerque mucho a la fecha de caducidad. Muy bien. Y lo que hemos hecho, Vanessa, es preguntar en la calle, ¿qué trucos utilizan ustedes para no tirar comida? Y esto nos han dicho. Pues hacerlo justo para 2 personas. Comer todo. Judías verdes, guisantes, patatas, puré. Intento no pasarme de comprar. Guardar en la nevera y lo de un día para otro. Ser consciente de que vivo sola. Pues dejarla para la noche o dejarla o congelarla para otro día. Tirar algo que se pueda comer, aunque sea un trocito pequeño, yo no lo tiro. Pues si me queda comida o pescado o carne, pues luego hago cocletas o lo recaliento y no lo volvemos a comer. A ver, se me pone súper mala la burrata de queso. Pues que en la nevera los residuos que queden se aprovechen al máximo. Lo hacéis muy bien, ¿eh? Cuidaros mucho. Gracias. Hasta luego.
Bueno, acabamos de escuchar, son muchos los consejos, los trucos que tenemos y antes también hablábamos, a la hora de cocinar, cocinar con cabeza, ¿no? Es decir, echamos toda la bolsa de macarrones, medir la pizca, ¿no? Conocida. Eso es, la pizca, el cacho, la miaja, que todos sabemos a qué nos referimos, y utilizar, pues como bien dices, hacer las cantidades que vayamos a consumir, no hacer de más, no preparar como si fuera para una boda, que a veces hay personas que no están acostumbradas a cocinar, por ejemplo, una señora que decía era, cocinar para 2, bueno, pues si vives 2, no cocines para 4. Si has vivido toda la vida, a veces ocurre, ¿no?, en determinados domicilios que han vivido toda la vida 4 personas, 6 personas y de repente se queda el matrimonio. Claro, pues tienen que aprender otra vez, acostumbrarse a preparar comida para 2. Los que pueden estar a lo mejor más preparados son las grandes superficies, ¿no? Que ya llevan algunos años trabajando en esa línea, ¿verdad? Exacto. Al final, claro, cuando veíamos la cantidad de producto que se tira en las casas, en los restaurantes, lo más normal es que precisamente en lo que es industria no se tire tanto. Al final lo que tienen es muy optimizados los procesos porque al final eso es tirar dinero para ellos, es tener pérdidas. Claro, tendríamos que copiar un poco lo que hacen las industrias, ¿no? Evaluar, ver, pues cuando voy a hacer la compra, exactamente qué voy a necesitar para no tirar y no perder dinero. Claro, los supermercados, como decías, hace muchos años que lo tienen muy optimizado precisamente para eso, para no perder dinero, para no tirar dinero. Eso, además, nosotros lo hemos visto, hemos hecho un reportaje con eso, pero creo que todavía no lo vamos a ver. No, lo veremos en tan solo unos minutos porque ahora nos vamos a publicidad, pero a la vuelta se lo mostramos todo. Siete y 16 minutos de la tarde, seguimos aquí en directo en Conexión Aragón. Estábamos hablando del desperdicio alimentario. ¿Cuánta y cuál es la cantidad de alimentos que al final acaban en la basura, Dani? Tenemos que saber escoger una lista de la compra. Pero y teníamos dudas del congelado. El congelado, por ejemplo, el arroz, ¿se puede congelar? La pasta, ¿qué ocurre con eso? A ver, congelar se puede congelar. O sea, técnicamente se puede congelar. Otra cosa es el resultado, ¿vale? El resultado no va a ser óptimo, no va a quedar bien. La textura, si alguno lo ha probado en su casa, estará haciendo así seguramente, porque la textura no es la misma. Los almidones, la estructura cambia y se convierte en un alimento que no tiene nada que ver con, por ejemplo, una patata cocida o una patata. Si, por ejemplo, cocemos patata y nos sobra, de hecho hay una práctica muy buena que es meterlo en el refrigerador. Un par de días aguanta sin problemas y, de hecho, vamos a conseguir un alimento mucho mejor que la patata recién cocida. O sea que o el eso otro hay que truco que nos ha contado, el del aceite y el atún, ¿no? Sí, que le estábamos preguntando durante los minutos de publicidad a Patricia que, claro, muchas veces por ahorrar también dices, bueno, pues vamos a comprar esta lata de atún que es más grande, nos sale mejor de precio, pero al final a veces se acaba tirando más atún porque se acaba más seco. Y nos decía, hay un truco. Claro, se puede, por ejemplo, pasar a recipientes un poquito más pequeños y lo que sobresalga el atún o que se nos quede por encima del líquido de gobierno, que se llama, ¿no?, que es el líquido que acompaña, en caso de que sea aceite, lo que podemos hacer es rellenar con un poquito más de aceite de girasol, de oliva, de lo que sea, el atún que hemos comprado, y así en ningún momento se nos va a secar. Y los que están muy concienciados son los supermercados, las grandes superficies, porque para ellos también es economía y es sostenibilidad. Y hemos estado en una de esas grandes superficies haciendo este reportaje. Hemos reducido la tasa de desperdicio alimentario en un 13%. Los datos hablan por sí mismos y los hipermercados cada vez están más concienciados con evitar el desperdicio, con acciones como las Happy Box, cestas con alimentos que en otras épocas no se hubiesen comercializado. Productos a granel, ¿vale?, que no están malos, simplemente no están para la vista a lo mejor del cliente, pero a la hora de comerlo está perfectamente, ¿vale? Por 2,99 el cliente puede llevarse 5 kilos o por 0,99 2 kilos. Un beneficio para el medio ambiente, para las cadenas de distribución y también para el cliente. Nosotros aprovechamos y ellos también, que al final es un precio muy económico de un producto que realmente está muy bueno. Utilizan hasta herramientas de inteligencia artificial para sacar a la venta con descuento productos cuya fecha de caducidad se acerca. Pues propone una solución, la herramienta de donación o de rebaja de precio, y luego esa rebaja de precio se pone con una pegatina en el producto. También reciclamos de los productos que nosotros nos vienen en cajas, lo que hacemos es guardarlas y las vamos utilizando para ello. La idea es agrupar los productos visualmente en los lineales para que el cliente los reconozca fácilmente. Estamos poniendo unas zonas en los pasillos, en los diferentes mercados, para que el cliente pueda ver esa serie de pegatinas, esa serie de productos con la etiqueta rebaja de desperdicio alimentario. Y, por ejemplo, ya han vendido más de 270.000 de estos packs.
Vemos que son unos packs muy interesantes y donde también se está haciendo mucha labor es en los restaurantes. Ahora podemos pedir esa doggy bag que al principio se llevaba para los perros, pero ahora que es ya para consumo humano. ¿Cómo funciona eso? A ver, de hecho, la misma ley lo que recomienda es que los restaurantes aconsejen, por ejemplo, tú te sientas con tus amigos a comer o con tu familia y si pides en exceso, de hecho, a mí me ha pasado, que te dicen, estás pidiendo demasiado, igual es demasiada comida, si os parece, pedimos la mitad, vamos marchando la mitad y os vamos sacando, si tenéis más hambre, vamos sacando más comida. Porque claro, al final ellos si no, toda esa comida la tienen que tirar o te tienen que ofrecer que te la lleves a casa. Entonces te dan la opción de, si te lo quieres llevar a casa, te preparamos un tupper, que también tiene que ser ahí los de estamos material viendo en especial. imagen, que al final es muy importante podértelo llevar a casa y que no se desperdicie. Eso es. Entonces, tienen también que ser de materiales, la misma ley te lo dice, de materiales, por ejemplo, el plástico no te recomiendas algo que sea biodegradable, entonces tienen que ser o de cartón o de algún material que tampoco produzca un impacto negativo sobre el medio ambiente. Es verdad que en este aspecto cada vez se ha ido avanzando más, porque hace unos años parecía que pedir en un tupper lo que te quedaba era como, no, yo no lo pido, da igual lo que pase, pero ahora cada vez estamos todos más concienciados. Exacto, entonces también un consejo, si nos lo vamos a llevar a casa, que no nos vayamos a jugar con los niños al parque, ni nos vayamos de cañas y vayamos pues eso, con el tupper debajo del brazo media tarde. Si nos cogemos el tupper es para llevarlo a casa, meterlo en el refrigerador y comerlo relativamente rápido, ese mismo día o al día siguiente como mucho. Pues otra opción para evitar el desperdicio tiene que ver con unas aplicaciones de Internet muy de moda. Una de ellas es aragonesa y se llama Encantado de Comerte. Conectamos con uno de sus responsables, Enrique de Miguel. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo surgió la idea de esta aplicación? Pues lo cuento siempre, pero es que es así como surgió, por un paseo en Bruselas en el que voy caminando y veo una panadería que está sacando una bolsa con las cosas que nos han conseguido vender al final del día y yo con el móvil en la mano y pienso, bueno, ¿por qué no con el móvil podemos dar visibilidad a estos excedentes de panaderías, fruterías, carnicerías que no se han conseguido vender al final del día, pero que están en perfectas condiciones y se pueden consumir? Entonces pues se me ocurrió desarrollar la aplicación Encantado de Comerte, que lo que hace es eso, conecta al comercio de alimentación que tiene, y sector Horeca, perdón, que tiene un excedente de alimentos que muchas veces acaba en la basura, eso lo conecta con usuarios finales como vosotras o como yo, que pueden adquirir esos alimentos a un precio muy rebajado a través de la aplicación. ¿Y habéis calculado el número de kilos que habéis podido rescatar en todos estos años? Mira, hace poco hemos sobrepasado las 100.000 transacciones de lotes de excedentes y eso equivale a unas 200 toneladas, porque calculamos que más o menos de media cada transacción pueden ser 2 kilos de comida. Porque, por ejemplo, hay fruterías que a lo mejor donde te llevas una bolsa de fruta, verdura, hortaliza variada de 5 kilos, pero a lo mejor si vas a un comercio de hostelería, pues te ponen un pack de tapas, por ejemplo, ¿no? De menú del día. Entonces, bueno, un poquito haciendo la media, pues estaremos en esas cifras. ¿Cómo se determina el precio de los packs? Porque precisamente ahora nos explicabas que puede ser o de fruta, o de bollería, o de otro tipo de alimentos, o panaderías. Bueno, esto básicamente al final hay que tener en cuenta al comercio y al usuario. Hay que saber un poquito cuánto de media puede estar tirando una frutería al día y cuánto está dispuesto a pagar un usuario. Entonces, nosotros tenemos validado que a través de la aplicación un usuario paga entre 2, 3 euros y medio por un lote. Y una frutería a lo mejor tira, pues a lo mejor 5, 10, dependiendo del tamaño obviamente, kilos de fruta y verdura. Así que a través de la aplicación en una frutería vas a poder encontrar un pack de 3 kilos, por ejemplo, un lote de 3 kilos y pagas a lo mejor 2 euros o 2,50 euros. O en una panadería te llevas un lote, por ejemplo, cuyo precio original pueden ser 9 euros y a través de la aplicación el usuario paga 3 euros. Entonces, un poquito viendo qué es lo que quiere el usuario y cuánto es el excedente que tienen los comercios, pues elaboramos los precios. Pues Enrique de Miguel, responsable de Encantado de Comerte, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por esa aplicación. Pues muchas gracias, y cualquier usuario y usuaria o establecimiento que se descargue la aplicación, que nos contacte, que se meta en nuestra web y que eche un ojo a las ofertas que tenemos. Gracias. Sin duda, una de las formas, como decíamos, pues también de luchar contra este desperdicio alimentario, Patricia. Y además para los comercios, para los pequeños comercios, para los pequeños bares, etcétera, esta alternativa es muy buena porque también es una forma muy fácil de justificar, porque al final también tienen que justificar qué han hecho con esos residuos, qué han hecho con esos desperdicios, ¿no? Entonces tienen que registrarlo de alguna forma. Entonces estas aplicaciones están muy bien porque queda registro de todo lo que ellos han vendido, digamos, pues por debajo de su coste y pueden justificar de cara pues,
pues en el momento en que esté ya la ley vigente, en caso de que hubiese algún tipo de inspección, eso pueden justificar perfectamente a dónde ha ido cada producto. ¿Crees que va a ir a más esto o que va a ser una moda el hecho de que ahora está de moda el rescatar y todo esto o no? ¿O eso va a ir a más y estamos cada vez más concienciados? Cada vez estamos más concienciados, pero falta mucho. Yo siempre lo comparo este tema con el tema del reciclaje. Yo todavía tengo amigos, por ejemplo, que no reciclan o conozco personas que no reciclan porque siguen con la idea de, total, se mezcla todo. Bueno, pues sí que es cierto que en los últimos años cada vez se recicla más, lo ves en los contenedores. Mira, te voy a contar un caso que me pasó la semana pasada rápido. No he encontrado un contenedor vacío para tirar cartón, estaban todos llenos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada vez se recicla más, por lo tanto, este tipo de acciones cada vez entiendo que irán a más.